Un monje tibetano sale del monasterio a las 7 y emprende su camino habitual hacia la cima de la montaña, donde llega a las 9. Estas son las 7 de la mañana y estas son las 7 de la noche. La mañana siguiente inicia el regreso desde la cima de la misma ruta a las 7 y llega al monasterio a las 9. Mediante el teorema del valor intermedio, demuestre que existe un punto a lo largo de la ruta que el monje cruzará exactamente a la misma hora en ambos días. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer esta demostración? Primero entendamos gráficamente lo que ocurre y luego empezamos a traducir las situaciones de manera matemática. Entonces, supongamos que el monje tibetano pues está, según esto, viviendo en una montaña. Vamos a decir que él está por acá, en este lugar. Este es el lugar como de partida donde él está, donde él inicia a las 7 de la mañana y dice que a las 7 de la mañana y emprende su camino habitual hacia la cima de la montaña. Entonces él llega a la cima de la montaña. Vamos a poner, llega aquí a la cima, pero llega a las 7 de la noche. Entonces acá tendría que decir que aquí son las 19 son también las 7 pm. Entonces son 19 y 7. Bueno, aquí me falta aclarar que las 7 am son las 7 horas. Sí. 7:00. Bien. Luego nos dicen que a la mañana siguiente inicia el regreso desde la cima. Entonces podemos decir que en un momento empieza a subir y en el otro momento empieza a bajar, empieza a descender. Luego nos dice que mediante el teorema del valor intermedio demuestre que, de para abajo, cuando él empieza a bajar, hace lo mismo, ¿no? Parte de las 7, digamos que este vector de subida lo vamos a hacer de color rojo, porque es la primera ruta, y la segunda ruta entonces dice que parte a las 7, que son las mismas 7 am, y llega aquí a las 19, que son las mismas 7 pm. Esa es la ruta de bajada, ¿no? Y nos dice que mediante el teorema del valor intermedio demuestre que existe un punto a lo largo de la ruta que el monje cruzará exactamente a la misma hora en ambos días. Esta es la parte más dura del ejercicio. Entonces la idea es que subiendo va a haber una hora, vamos a decir que por acá. Vamos a decir por acá y nos vamos a inventar. Ojo porque me estoy inventando. Entonces decíamos, va a haber un lugar, vamos a inventarnos, no voy a saber cuál es, pero hay un lugar con un tiempo, vamos a decir el tiempo, digamos que a las 9, vamos a inventarnos, que a las 9, digamos, para que no sea tan, vamos a hacerlo como en la mitad, entre las 7 y las 7 son 12 horas más 6, sería la 1, más o menos pongámosle a la 1 pm, solamente como por tener la mitad. A la 1 pm él llega a este lugar y la idea es que cuando él se devuelva a la 1 pm esté en el mismo lugar. Eso es lo que nos dice aquí el ejercicio. Mediante el teorema del valor intermedio demuestre que existe un punto a lo largo de la ruta que el monje cruzará exactamente a la misma hora. Esa es la parte importante en ambos días. Cruzará que existe un punto a lo largo de la ruta que el monje cruzará exactamente a la misma hora. Entonces esa es la idea, que aquí también va a ser la 1 pm de para abajo. Entonces nuevamente demuestra que existe un punto a lo largo de la ruta que el monje cruzará exactamente a la misma hora en ambos días. Entonces el lugar. Y esa es la idea. El problema es que no necesariamente es a la 1 pm. Vamos a decir que el tiempo no lo conocemos, pero lo vamos a llamar A. Y lo que podemos decir es que será el mismo lugar. Entonces el problema es cómo establecemos ese lugar. Entonces a este lugar pues podríamos decirle que es una altura, ¿cierto? Entonces podemos decir que cada lugar que va caminando el monje, cada lugar pues él va aumentando la altura, ¿no? Cuando él se devuelve, pues la altura también está disminuyendo. Esta medida desde
digamos desde el punto de partida hacia arriba, directamente hacia arriba, vamos a decir que es la altura, ¿cierto? Y como él a medida que camina, la altura cambia, entonces nosotros podemos decir que existe una función que podemos llamar h de t. Claro, a medida que el monje va caminando, pues va cambiando el tiempo. Y el tiempo es la unidad que en el ejercicio se está dando. La otra unidad que cambia o la otra cantidad que cambia es la posición en donde está el monje. Cada vez que pasa más tiempo, pues el monje está cada vez más arriba, de tal manera que cuando transcurren de 7 de la mañana a las 7 de la noche hay exactamente 12 horas. De 7 a 7 hay siempre 12 horas, o de 9 a 9 hay 12, o de 8 a 8 hay 12 horas. Entonces, cuando él llega al final de las 12 horas de camino, porque de 7 de la mañana a llegar a las 7 de la noche hay 12 horas, es más, si de las 7 llegamos a las 19, sumamos 12 para poder llegar a las 19, entonces cuando él llega a la cima, esas 12 horas después, pues habrá llegado a la altura de la montaña, porque eso es lo que nos dice, habitual hacia la cima de la montaña. Entonces, bueno, no sabemos si efectivamente llega o hasta donde llegue. Entonces nosotros podemos decir que habrá un h de 0, es donde inicia el monje, acá es donde inicia, ¿cierto? Y tendremos, bueno, h de 0 no lo llamaríamos, ¿cierto? Sería un h. Habría que establecer el tiempo, 7 AM. Y aquí está en el inicio, que llamaríamos H sub 0. Y también tendríamos un H de las 7 PM, que sería el final. ¿Se entiende hasta ahí la información? Correcto. Entonces, qué es eso del teorema del valor intermedio para entender lo que está ocurriendo? El teorema del valor intermedio es un teorema que nos permite demostrar la existencia de un número. No nos dice de pronto específicamente cómo hallarlo, no es obligatorio. Lo que le interesa al teorema es demostrar que un número existe. Hagamos la siguiente lógica. Yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado. Digamos que mi pregunta es, ¿existe un valor de la x que cause que el resultado sea, voy a inventarme, 16? ¿Será que existe un número que al reemplazar aquí la x, el resultado me dé 16? ¿Tú qué dices? Claro, existe ese número. ¿Cuál crees que es el número? Si pensaron en el 4, muy bien, el 4 es la respuesta. Claro, si yo tomo el valor de 4 y lo reemplazo en la función, pues eso me da 16. Bien, bien. Hagamos otra prueba solamente por verificar. ¿Qué número me daría 8? Uy, ahí está más difícil, ¿cierto? Pero no está complicado. El número sería raíz de 8. Porque si raíz de 8 la elevo al cuadrado, me da 8. Claro, el cuadrado se va con la raíz y me da. Ahora, ¿cuál será el número que me da 358,1935? Ese sí está más difícil. Pero pues decimos, bueno, está difícil, no me lo sé, pero debe existir. Debe haber algún número tal que al elevarlo al cuadrado nos dé efectivamente este número. Debe existir, no sabemos cuál, pero existe, eso estamos completamente seguros. Eso mismo es lo que quiere hacer el teorema del valor intermedio, decirnos, oiga, si existe un valor que al reemplazar, pues cause esa respuesta. Solamente queremos demostrar que existe, no lo queremos calcular, no es el objetivo, pero queremos decir, oiga, sí existe. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que permiten hacer esa demostración? Vamos con esa parte. Entonces, el teorema nos dice lo siguiente, para hablar en esta misma lógica. Voy a cambiar este número por 9. 9.58. Entonces el teorema nos dice, primero, vamos a encontrar un valor de x que al reemplazar nos dé menor que el valor deseado. Segundo,
vamos a encontrar un valor de x que al reemplazarlo nos dé mayor que el valor deseado. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el número que al reemplazar nos da menor que el valor deseado? ¿Será que tomo el 4 o tomo el raíz de 8? Porque si tomo el 4, al reemplazarlo me da 16. El resultado 16 es más grande que 9, ¿no? En cambio, raíz de 8, al reemplazarlo nos da 8. Y 8 es menor que este número. Recuerden que este número es el valor deseado. Nosotros queremos demostrar la existencia de este número. Entonces la respuesta para el primer paso es x igual a raíz de 8, porque f raíz de 8 nos da 8. Ese es el valor que nos está dando menor que el valor deseado. X igual a 4. Si lo evaluamos, nos da 16. Y ese número es mayor que el valor deseado. El tercer paso es demostrar que la función es continua en el intervalo a, b. Continua en el intervalo a, b. Cerrado en el intervalo a, b. Si esas tres condiciones se dan, por lógica existe el número. Por lógica existe el número. ¿Y por qué por lógica? Porque ocurre lo siguiente. Gráficamente, vamos a ver lo que ocurre gráficamente. Cuando nosotros tomamos el valor de raíz de 8, digamos que por acá está raíz de 8, el resultado es la imagen que vale 8. Es la imagen que vale 8. Claro, este es el punto de coordenadas, raíz de 8,8. Eso es este puntico. Es este puntico aquí y aquí. Luego, cuando tomamos el número 4, el resultado es 16 y eso nos da este puntico. Como la gráfica es continua, porque demostramos continuidad, en este caso, ¿cómo demostramos continuidad? Porque la función es un polinomio, entonces nosotros podemos decir que el tercer paso se cumple porque f de x es un polinomio y por lo tanto continuo. Entonces, aquí es donde está la demostración. Para que el resultado pueda ir de 8 hasta 16, porque es continuo, para que él vaya de 8 a 16, es obligatorio pasar por el número 9.581935. Es obligatorio. La continuidad así lo obliga. Porque precisamente esa es la palabra continuidad, continuo. O sea que debe de alguna manera pasar por todos los números comprendidos entre el 8 y el 16. Esa es la demostración que se utiliza el teorema del valor intermedio y esa misma demostración es la que tenemos que hacer nosotros para nuestro ejercicio. Primero tenemos que establecer una función. Entonces nosotros podemos decir que nuestra función, la función h de t, pues existe. ¿Y qué es h de t? A partir del tiempo podemos saber la altura a la que se encuentra el monje, que al inicio pues está bajito y luego comienza a seguir subiendo. Esa es la situación. Lo siguiente que tenemos que aclarar es que existe también una función de bajada. La función de subida no es la misma función de bajada. ¿Por qué? Porque la forma en la que el monje sube no necesariamente es la misma forma en la que el monje baja, no necesariamente la misma, porque de para abajo, él puede hacerlo de una manera distinta, porque sabemos que cuando empezamos a caminar, pues nosotros tenemos una forma de caminar en subida, es de pronto un poquito más difícil, porque al hacer la subida, pues nos cuesta trabajo debido a que estamos entregando energía debido a que la gravedad va en nuestra contra. En cambio, cuando nosotros estamos en la cima y vamos bajando, pues se nos facilita más porque la gravedad nos ayuda a bajar, ¿sí? Es como, voy a poner este otro ejemplo. ¿Qué es más fácil? Estar arriba y bajar de un salto, lanzarse o simplemente soltarse, o de abajo llegar hasta arriba.
pues debajo, llegar arriba es más difícil, nos toca impulsarnos y hasta es probable que en el primer impulso ni siquiera lleguemos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que, claro, las dos cosas no son iguales. Y claro, tiene sentido. La forma en la que él sube no va a ser la misma forma en la que baja. Entonces podríamos decir que efectivamente la función que es de subida no necesariamente es la misma de bajada, no necesariamente. Entonces vamos a llamar a h de t a la función que nos permite subir, la que nos permite subir, la h minúscula. Entonces vamos a decir que los datos que tenemos acerca de h minúscula son los siguientes. Entonces, h de las 7 a.m. es igual a h sub 0 y que h a las 9 p.m., o bueno, pongámosle las horas exactas como para que todo quede perfecto, a las 7 es h sub 0 y a las 19 es h final. Esa sí lo tenemos y obviamente h sub 0 es menor que h final. Eso sí es obviamente lógico, la altura final pues es más grande. Y aparte nosotros podemos decir que h de t es una función continua. Bueno, pero ¿cómo aclaramos que la función es continua? Porque el monje no hace saltos repentinos, él no se teletransporta de un lugar al otro. Él, cuando hace su recorrido, él pasa por todas las posibles alturas. Él se va muy juiciosito y él mágicamente de un lugar no se teletransporta a otro lugar. Él no tiene helicópteros porque nos está diciendo que él camina y él lo va haciendo pasito a pasito, pasito a pasito. Entonces, en el momento que nos dicen acá, emprende su camino donde llega a la vez siguiente regreso, la misma ruta, él lo va haciendo paso a paso. Bueno, puede usarlo en un vehículo, también lo puede hacer, pero el hecho es que él tiene que recorrer todas las posibles ubicaciones de altura. Entonces aquí podemos decir, h es una función continua porque el enunciado dice que él recorre la montaña. Y el hecho de que él recorra la montaña, pues pasa por todos los valores de altura. Por lo tanto, pasa por todos los valores de altura. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, resulta que cuando él empieza a descender, él lo hace con otra función, ¿cierto? Él lo hace con otra función. Entonces, cuando él empieza a descender, aquí decimos que esta función se llama h de t. Cuando él empieza a descender, él lo hace con la función h mayúscula de t. Entonces, el descenso es con otra función. Entonces decimos bien. Entonces tenemos la función h mayúscula. Cuando h son las 7, pregunta, ¿él en dónde se encuentra? O sea que sería h sub 0 o h sub f. Muy bien. Y cuando tenemos h de las 19 horas, perdón, h mayúscula, ¿no? ¿A qué vendría siendo igual? Excelente, sería h sub 0. Aclaramos nuevamente que h sub f es más grande que h sub 0. Claro, el monje cuando arranca en la mañana está en la parte superior y cuando acaba el día a las 19 horas, pues él ya ha bajado, llega a h sub 0. Bien, lo mismo, aquí aclaramos que h mayúscula es, bueno, prácticamente es decir exactamente lo mismo, hay que decir exactamente lo mismo, pero con h mayúscula, ¿no? Entonces aquí cambiamos h mayúscula t. Perfecto. Listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, nuevamente, ¿cómo podemos? Porque el teorema del valor intermedio me habla de una función. Y es que aquí yo tengo dos. Ahí ya como que nos enredamos porque decimos, no, pero pues ahí ya quedó mal.
porque para poder utilizar el teorema del valor intermedio necesitamos solamente una función y tenemos dos. ¿Y ahí qué hacemos? Pues podemos mezclar las dos para crear una sola. Y así tenemos una sola función. Decimos, bueno, esa idea está chévere, esa idea está chévere. Entonces vamos a llamar a f de x, vamos a llamar, hay que involucrar las dos. Entonces vamos a llamar a hx, por ejemplo, podemos hacer una resta o una suma. Se va a entender un poquito mejor la resta. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a tomar, a h mayúscula y vamos a restar h minúscula. Así. Entonces, lo que vamos a demostrar y vamos a decir lo siguiente. Existe un lugar en donde está al mismo tiempo, está en el mismo lugar, ¿cierto? Asumamos que esa altura en donde se supone que hay que demostrar, esa altura llamémosla h sub c. H sub c. Entonces, este lugar en donde al subir es una hora y al bajar es la misma hora, vamos a llamarlo h sub c. Entonces, yo voy a decir que en este lugar se llama h sub c. Entonces, ojo. Un ejemplo, aquí sabemos que son las 7 de la mañana. Vamos a decir que cuando llega a este lugar, como dijimos, digamos que son las 9. Entonces la idea es la siguiente. A las 9 de la mañana en la función h, vamos a decir que estamos en h de c. Esa es la idea, ¿no? Bueno, no sabemos el tiempo, es más, lo vamos a poner como incógnita. Vamos a decir que este lugar es en un tiempo t igual a c. Digamos, entre comillas, 9 de la mañana para entenderlo un poquito mejor. Entonces lo siguiente es lo que ocurre. Cuando hablamos de que h minúscula sea esa hora, pues estamos en h de c. Asumamos 9 de la mañana. ¿Qué ocurre? Que en la otra función, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo se traduciría en la otra función? ¿Cómo lo escribiríamos? Escribiríamos h de qué. También sería la misma hora. Tiene que ser h de c, ¿cierto? ¿Cuánto valdría la altura? Sería la misma h de c. Bueno, aunque aquí la letra h no me gusta porque queda una mayúscula, la otra queda no. Vamos a llamar que se llama m de mismo. M de mismo. Entonces, este lugar tiene una altura que vamos a llamar m. Entonces decimos, cuando el monje de subida sea la hora c, se encuentra en el lugar m. Eso es lo que dice el ejercicio. Cuando el monje va de subida, en la hora c se encuentra en una altura m. Según el ejercicio, cuando el monje vaya de para abajo a la misma hora, tiene que estar ¿en dónde? En el mismo lugar que se llama m. Muy bien, esa es la idea. ¿Tenemos claros los datos hasta ahí? Esto es lo que tenemos que demostrar. Tenemos que demostrar que h minúscula evaluado en c sea igual a h mayúscula evaluado en c. Esta igualdad es la que tenemos que demostrar. Donde nosotros logremos demostrar esa igualdad, hemos desarrollado el ejercicio. Porque estamos aclarando que en el mismo tiempo c, estamos en el mismo lugar. La altura de subida es la misma altura de bajada. Esa es la demostración. Entonces dijimos, listo, entonces la clave es esta igualdad. Ahora sí llegamos a un lugar matemático, a una situación matemática que demuestra el ejercicio. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, volvamos a nuestra función que creamos. Listo. ¿Qué pasa con esta función? Vamos a analizarla. Voy a reemplazar el tiempo. Vamos a reemplazar el tiempo. Bueno, espero que aquí puse x y era f de t. Vamos a reemplazar el tiempo por las... ¿Qué número voy a reemplazar acá? Vamos a reemplazar el tiempo por las 7:00. Pregunta, si yo reemplazo el tiempo por las 7:00, ¿qué pasa con las funciones? Pues que la h mayúscula se reemplazará a las 7 y la h minúscula se reemplazará a las 7. Bueno, no hay ninguna complejidad en eso. Pregunta, ¿cuánto vale h mayúscula evaluado a las 7 de la mañana? ¿Cuánto nos da?
H final, eso es correcto, menos la H minúscula evaluada en 7, ¿qué sería? H sub 0, efectivamente. Pregunta, este número, porque esto, pues esa resta va a dar un número, ese número, ¿qué signo tiene? Ojito, ojito, ¿cuál de los dos es más grande? Recuerden esto, miren, acá recuérdenlo para que se ayuden. ¿Quién es más grande? Ese número efectivamente tiene que ser positivo. Ojito con eso. Hagamos un ejemplo. Si la base decimos que tiene, pues tampoco vamos a decir que el monje estaba, mejor dicho, en la base de la montaña. Digamos que aquí está a, me voy a inventar, 1 kilómetro de altura. Y cuando llega al final, pues tendrá, no sé, 3 kilómetros de altura. Me estoy inventando, ¿no? O sea que h sub f vale 3, h sub f vale 3 y h sub 0 vale 1. Claro, si yo resto h sub f, que es más grande, le resto h sub 0, pues va a dar, de hecho va a dar 2 positivo. Entonces, claro, como nosotros ya precisamente hicimos esta demostración, miren, la voy a copiar, la voy a pegar, ahí está, miren. Miren esto que voy a hacer. Si h sub 0 lo paso al otro lado a restar, si yo traigo este sub 0 al otro lado a restar, pues aquí queda un 0, ¿no? Aquí acabo de hacer una pequeña demostración. Estoy diciendo que h sub f menos h sub 0 es mayor que 0. Esto también todo número, si yo hago un eje, aquí ubico el 0 y me ubico a la derecha, todo número mayor que 0, todo número mayor que 0 es positivo, ¿cierto? Todo el número que está a la derecha mayor que 0 es positivo. Entonces aquí estoy aclarando que esto es positivo. Y pues aquí aclaro que f de 7 es positivo. No sabemos cuánto es porque pues no tenemos los valores exactos, pero sabemos que es positivo. Perfecto. Ahora miren esta otra situación. ¿Qué pasa si yo a f la evalúo no a las 7, sino a las 19 horas? Pues es lo mismo, h se evaluaría a las 19 horas menos h minúscula se evaluaría a las 19 horas, pero reemplacemos datos. F a las 19 horas. ¿Cómo se llama h a las 19 horas? Este sería h sub 0 menos h minúscula evaluada a las 19 horas, ¿en dónde estaría? En h final. Claro, en h mayúscula, como está bajando, al final llegaría h sub 0. Y en h minúscula, como está subiendo, pues al final llegaría a h final. Pregunta, ¿esta resta qué signo tiene? Excelente. Si nosotros, esto sería negativo, excelente. Si nosotros tomamos este h sub f y lo paso al otro lado a restar, observen, yo tengo aquí la misma desigualdad, que es una desigualdad básica y lógica. Si yo paso a restarla al otro lado, h sub f, observen que nos queda que 0 es mayor que la resta. Si 0 es mayor que la resta, significa que 0 es lo más grande. O sea que yo tomo todo lo que está a la izquierda. O sea que siempre que algo sea menor que el 0, porque aquí estamos diciendo que el 0 es lo más grande, o sea que la resta es lo más pequeño. Si algo es más pequeño que el 0, eso podemos decir que es negativo. Entonces podemos decir que f de las 19:00, uy, me iba agregando otro 0, es negativo. Vamos bien hasta ahí. Aquí viene la parte crítica y fundamental. Se supone que la función f, da en algún punto positivo. O sea, en este el valor de tiempo da positivo. Y en este valor da negativo. ¿Qué número está entre los negativos y los positivos? El 0. Oiga, yo podría entonces utilizar el teorema del valor intermedio, gracias a lo que hemos hecho, para demostrar que existe un tiempo, no sé cuál, vamos a llamar un tiempo t igual a c. No sé cuánto vale c.
pero sí sé que existe un valor evaluado en f que nos da 0. Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque aquí es donde aplicamos teorema del valor intermedio. Entonces, devolvámonos a la parte anterior y preguntémonos qué necesitamos para demostrar el teorema del valor intermedio. Primero, un valor de la variable independiente que al evaluar nos dé menor. Necesitamos un segundo paso, es un valor que al reemplazarlo en la función nos dé mayor que el valor deseado. Tercero, necesitamos demostrar que la función es continua y con eso logramos la demostración. Ya eso es suficiente porque pasa lo que ya dijimos. Ocurre esto gráficamente. Entonces vamos a ver si ya cumplimos con esas reglas. Entonces pregunta, nuestra función se llama f de t. Vamos con la primera parte. ¿Cuál es nuestro valor deseado? Nosotros queremos demostrar que en algún valor la función vale 0. Entonces, ¿qué necesitamos? Un valor de tiempo que al reemplazar nos dé más grande que 0. ¿Cuál crees que es ese tiempo? Claro, si nosotros evaluamos a las 7 de la mañana, esto nos da positivo. Eso es más grande que 0. Segundo, necesitamos un valor del tiempo que al reemplazar nos dé menor que el valor deseado. De hecho creo que el primero era menor, espere que ya no me confundí. Sí, el primero era menor que el valor deseado. Entonces este sirve para el otro, para el mayor que el valor deseado. Entonces el primero sería f de qué? De las 19 horas. Así nos da negativo y eso es menor que el valor deseado. Porque el valor deseado es 0. Nosotros queremos que el resultado final sea 0. Eso es lo que queremos. Así como nosotros hicimos aquí el ejercicio, ¿no? Nosotros queremos que el resultado, ojo, no la x porque la x es la variable independiente, yo puedo darle cualquier valor. No, el resultado. Yo quiero que el resultado sea 9.581935. Entonces, el resultado es lo que yo quiero obtener. Entonces, lo mismo pasa aquí. Yo quiero obtener el resultado 0, pero yo no sé cuál es el valor de C. Aquí no nos interesa encontrarlo, nos interesa es demostrar que existe, porque eso mismo pasó aquí. Aquí nosotros no encontramos cuál fue el valor que al reemplazar nos da 9.58. No lo encontramos y es que eso no busca el teorema. El teorema busca y dice, tiene que existir. No sabemos cuál, pero tiene que existir. Por la cuestión de que al hacer uno menor, uno mayor, la continuidad obliga a que pase por ese valor. Y con eso ya queda demostrado. Por eso la demostración es esa, que se cumplan las tres condiciones. El menor, el mayor y continuidad. Por lo tanto, tiene que... Eso es algo así fácil. Si mi lápiz aquí tiene 1 centímetro y aquí mide 6 centímetros, 1 y 6, pues en algún punto tiene que medir 5. Eso es algo muy lógico. Que aquí el lápiz vale 0 y aquí el lápiz vale 10 centímetros. Pues tiene que existir un lugar en donde yo lo corte y mida 6. Tiene que existir por la continuidad. ¿Sí? Entonces, por eso los tres elementos, inicio, final y continuidad, garantiza que esté ese valor de 6 centímetros o la distancia que yo quiera, pero en medio de los dos, ¿no? Por eso lo mismo acá. Necesitábamos un lugar que fuera menor que el valor deseado. Ya lo encontramos porque nos da negativo. Un valor que al reemplazar nos dé mayor que el valor deseado. Ya lo encontramos. Ahora, ¿qué necesitamos garantizar? ¿Cuál es nuestro tercer paso? Ya encontramos el inicio, ya encontramos el final. Nos falta demostrar que eso es ¿qué? Excelente, claro, para que pase por el valor. Entonces tenemos que demostrar que f de t es continuo. ¿Cómo demostramos una función que no conocemos? No, pero espere porque f sí la conocemos. Traigamos f. Vean, aquí nosotros aclaramos quién era f y podemos decir lo siguiente. F de t es continuo porque está creada a partir de dos funciones continuas. Claro, si yo tengo dos funciones continuas y las resto,
ese resultado seguirá siendo continuo. ¿Listo? Ya demostré ya demostré eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que gracias a lo anterior, gracias a lo anterior, ¿existe qué? Existe un T igual a C, que causa que f de C sea igual a ¿cuánto? Existe un f de C que causa que al reemplazar una función de 0. Claro, tenemos negativo, tenemos positivo, continuo, tiene que pasar por el 0. Sí o sí, tiene que pasar por el 0. Bueno, ¿y yo qué hago con eso? Como demostramos que esto se da, ojito, podemos decir lo siguiente. Tomamos la función y reemplazamos esa información. Cuando el tiempo t es igual a c, la función f de c es igual a 0. Entonces reemplazamos. Y decimos, el tiempo lo vamos a cambiar por c. Pregunta, ¿cuánto vale f de c? Ah, según esto f de c, ¿vale cuánto? 0. Esto fue lo que nosotros demostramos con el teorema del valor intermedio. Y eso se tiene que dar. Ahora miremos lo siguiente. ¿Qué pasa si este que está restando lo paso al otro lado? ¿A qué conclusión llegamos? Aquí dice que la altura evaluada en un tiempo, en la subida, es igual a la altura evaluada es la misma altura evaluada en ese mismo tiempo. Y eso es lo que acabamos de explicar aquí. Si las dos funciones están en el mismo lugar o son iguales en el mismo tiempo, estamos demostrando que el monje cruzará exactamente el mismo lugar a la misma hora en ambos días. Porque una función es para un día y la otra función es para el otro día. Y esa es la explicación de cómo a partir del teorema podemos demostrar que el monje tibetano, vuelvo y repito, pasa por el mismo lugar, h y h son alturas y es la misma altura, en el mismo tiempo, y como h es del de un día y h mayúscula del otro día, entonces pasan por el mismo lugar a la misma hora en ambos días. Y listo, así llegamos al final del desarrollo de ese ejercicio. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.